Hola hermanos, el día de hoy, 4 de enero del 2022, es martes después de Epifanía. Ya saben que así se va haciendo esta nomenclatura de estos días después de la celebración litúrgica de la Epifanía, porque normalmente es el 6 de enero, pero ya saben que litúrgicamente se coloca el domingo que queda entre el 2 y el 8 de enero, para poder así potenciar la participación de los fieles en esa celebración. Bueno, hoy es día de Santa Ángela de Foligno. A ver, una santa, vamos, muy particular si lo quieren, gran pecadora, ella misma lo decía, ¿no? Hay 2 escritos de ella, uno que se llama El Memorial, que realmente fue dictado por ella y a un fraile que fue su director espiritual, Fray Arnaldo, de la orden de frailes menores franciscanos, pues, y que le sirvió, como les digo, de director espiritual a ella. Y el otro libro de ella son las instrucciones, que más o menos terminan siendo complementarios ambos libros, ¿no? Ella nace en Foligno, en ese momento, en el momento de su nacimiento, Foligno, no era parte de los estados pontificios, era una ciudad libre y de alguna manera muy vinculada al emperador, enemigo del Papa. Es la época de los güelfos y de los gibelinos. Los gibelinos son los enemigos del Papa y los güelfos son los que están a favor del Papa. No me voy a poner aquí a explicarles todo este asunto. Ella había nacido en el año 1248. No tenemos clara la fecha porque realmente hay una contradicción en algunos de los escritos y de las biografías. Y luego ella era de familia muy acomodada, era una persona que tenía sus castillos, tenía sus joyas, tenía sus cosas, se casó, tuvo hijos, enviudó, murieron sus padres, murieron sus hijos y vino la conversión. Y la conversión le fue muy dura, porque ella misma admitía, era un poco exagerada en las cosas que ella decía sobre sus pecados graves, pero lo que pasa es que es conciencia del pecado. Entonces ahí es donde entra el detalle, ¿no? Que hay algunas personas que sienten el dolor por sus pecados, ya quisiera yo, se los digo de corazón. Porque eso es lo que nos lleva a la conversión realmente, pero no es un dolor por el dolor, sino por la confrontación con el amor, ¿no? Que es eso lo que ella vive. Van a decir, padre, pero Santa Ángela de Foligno, sí. ¿Saben por qué les hablo de ella? Porque resulta ser que ella es vidente del Sagrado Corazón de Jesús, hombre, siglos antes de Santa Margarita María Alacoque. Y ella tuvo experiencias místicas en las cuales el Sagrado Corazón le invitaba, fíjense, a beber de su costado, a beber la sangre del costado. Y estas cosas no las contaban así abiertamente, ¿no? Sino que ella las fue, como les digo, dictando y quedaron ahí como experiencias místicas muy, muy particulares. Y en el caso de ella, su beatificación y su canonización es un proceso bastante particular, fíjense, porque ella muere, evidentemente, un 4 de enero del año 1309, ese es el año en el que ella muere, y resulta ser que fue beatificada originalmente, o sea, por el Papa para la orden franciscana, únicamente porque ella era terciaria franciscana. Entonces, la primera etapa, si lo quieren, ella fue beatificada, declarada beata en el año 1693, pero insisto, solamente beata para la orden franciscana. Luego se va a extender su culto en el año 1707 por el Papa Clemente XI, Clemente XI. Pero estoy pensando en Clemente XIII, pero eso es Clemente XIV. Bueno, eso es una historia con los jesuitas, aquí no nos vamos a meter en ese problema. Y entonces en 1707 el culto es extendido a toda la iglesia como beata. Pero fíjense que fue canonizada, o reconocido su culto público realmente, porque ya todo el mundo la consideraba santa, en el año 2013. Por el Papa Francisco, en octubre del 2013. O sea que es una situación reciente, si lo quieren. O sea, es realmente muy reciente. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. La primera lectura está tomada del capítulo 4, versículo 7 al 10 de la primera carta de San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, vamos. Estamos en el punto más álgido de la teología juánica en la primera carta del apóstol. Y luego, para muchos, y hay que decirlo,
incluso en el punto más alto de toda la teología juánica, comparable con aquello de Juan 3:16, 17 y 18, ¿no? O sea, ese centro propio de lo que implica la entrega del Hijo de Dios. Entonces, fíjense, podemos dividir el texto en varias partes, ¿no? La primera parte sería esa declaración, que es una confesión de fe. Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. O sea, el amor no es un asunto de conveniencia, el amor es un asunto de correspondencia. El amor viene de Dios y yo me siento motivado, estoy empujado, impulsado al amor, porque viene de Dios. Y luego esa confesión concluye doblemente, ¿no? Porque el que ama conoce a Dios, pero el que no lo ama, el que no ama es que no conoce a Dios. Y entonces la definición, ¿no? Dios mío, porque Dios es amor, Dios es misericordia. ¿Cómo hacemos para...? Claro, podemos decir, Dios es muchísimo más que el amor. Sí, pero la mejor definición es que este Padre bueno es amor. Lo único que sabe es amar. Lo que Él está haciendo, pensaba en Santa Ángela de Foligno, ¿no? Cómo ella experimentaba precisamente que el Señor la esperaba. Miren, si hay algo que no podemos obviar, es que por muy lejos que estemos, por muy pecadores que seamos, Dios nos ama y nos sigue esperando, ¿ya? Así como vamos a escuchar en el Evangelio que esperaban a Jesús, ¿no? Pero es esto, ¿no? Es ese amor que yo no puedo decir que conozco a Dios cerebralmente de repente, intelectualmente, pero la experiencia del amor no pasa por ahí. La experiencia del amor, eso, más bien lo intelectual, lo doctrinal, si lo quieren, lo intelectivo, tiene un carácter, sí, claro, de valor, pero realmente la experiencia viene, el conocimiento es la experiencia del amor. Y luego sigue, ¿no? Porque el amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo por nosotros, para que vivamos por Él. Fíjense, digamos, la elevación de este pensamiento, ¿no? ¿Hacia dónde va? O sea, el envío del Hijo es para que el mundo tenga vida. Acuérdense de Juan 3:16, no, que Dios envió al mundo para que todo el que cree en Él tenga vida. Claro, es lo mismo. Entonces, la razón es que Dios quiere que vivamos. La muerte no es voluntad de Dios. Y la muerte espiritual, la muerte producto de nuestros pecados, menos todavía. O sea, lo que Dios quiere es que vivamos y por eso nos entrega a su Hijo. Y entonces la tercera parte, ¿no? El amor, fíjense, consiste en esto. Visión primero positiva y luego negativa. El amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Entonces fíjense, consiste, no, lo negativo, no en que nosotros lo amamos, sino que Él nos amó primero. Y la iniciativa la toma Él. Él envía a su Hijo como víctima de expiación, la imagen, ¿no?, del Cordero sobre el cual hacían recaer todos los pecados del pueblo. Perdónenme que me tenga que quedar, ¿no? Es difícil que me quede callado, pero se lo digo de corazón. ¿Y qué más puede decir uno de esto? Este es el misterio más profundo y más hermoso, ¿no? Leído en el tiempo de la Navidad. Tiene su sentido, ¿no? Envió a su Hijo. Y es eso lo que hemos celebrado, el envío del Hijo. ¿Para qué lo envía? Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 44. En aquel tiempo, al desembarcar Jesús, vio a una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya atardecía, se acercaron sus discípulos y le dijeron: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron en grupos de 100 y de 50, tomando los 5 panes y los 2 pescados. Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Comieron todos hasta saciarse, y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Otro texto, ¿no? ¿Quién se le ocurre poner el tema de la multiplicación de los panes en tiempo de Navidad? Esto es completamente ilógico. La lógica es perfecta, ¿no? Jesús es esperado. Bueno, hemos celebrado eso durante el tiempo del Adviento. Lo esperábamos, igual que esta muchedumbre que lo espera. Y Él, fíjense, se pone a enseñarles. ¿Por qué? Porque se compadece. ¡Ay! Eso es precisamente el amor. Es un acto de compasión. Es un signo de la compasión del corazón de Dios que sufre, que siente el sufrimiento y el dolor de los otros, la carencia de los otros. Pues esa es la solidaridad. El primer solidario con la humanidad fue el mismísimo Dios. El primero y el más importante ha sido Él, es Cristo. Y entonces, el esperado se compadece. Y fíjense que las traducciones a veces dicen algunas cosas un poco simpáticas, ¿no? Se puso a enseñarles con paciencia, dicen algunas otras traducciones. Y bueno, sí, porque es que a veces la gente es un poco difícil, y hay que tener paciencia, y hay que armarse de paciencia para acompañar este mismo hecho, ¿no? Y luego, la conciencia de la necesidad, no solamente espiritual, sino la conciencia de la necesidad material. Y el compromiso. Denles ustedes de comer. El esperado, que se compadece, nos asocia a su misión. No celebramos la Navidad por celebrar allá un buen fiestón. No. La celebramos asociados al misterio de la salvación. Denles ustedes de comer. ¿De dónde vamos a sacar 200 denarios? No tenemos. Vayan a ver qué tienen. O sea, antes de ponerse a pensar el análisis de la realidad con todas las dificultades y todos los problemas, oigan, ¿a quién se...? No, si nos ponemos a ver todo lo que nos falta, nunca vamos a evangelizar. Si nos ponemos a ver todas las dificultades, nunca vamos a hablar de Cristo. Denles ustedes de comer. Y siempre, cuando se organiza la comunidad, grupos de 100, grupos de 50, dice el texto, vemos, llamémosla, a mí me decía un experto en el Evangelio de Marcos, ¿no? Me decía una cosa linda, ya notan ustedes, decía, porque éramos un grupo, ¿no? Cómo el Señor funda las parroquias, pequeñas comunidades, a las que los apóstoles asisten. Lo ideal sería eso, ¿no? Nuestras parroquias, Dios mío, aquí en mi país hay parroquias inmensas de 75,000, 80,000 personas. Y no les cuento de cuántas aldeas y cuántas comunidades, porque eso es inaudito completamente. Pero eso es, ¿no? Eso es no es la intención, ¿no? Pero la visión va hacia allá, ¿no? Comunidades que sean servidas, que sean alimentadas, que sean acompañadas. Sigue siendo Navidad, ¿no? Les invito a hacer oración. Señor Jesús, tienes compasión de los que no te encuentran y te acercas a todos. Tienes compasión de los que te tememos y te haces pequeño. Tienes compasión de los que somos demasiado duros y te manifiestas como ternura. Gracias, Jesús. Tienes compasión de los que tenemos hambre y te conviertes en pan de vida. Tienes compasión de los que no te entendemos y te haces palabra. Tienes compasión de los que nos sentimos solos y perdidos y te haces nuestro compañero de camino. Gracias, Jesús. Tienes compasión de los que sufren en su cuerpo o su alma y te presentas como nuestro médico y medicina. Tienes compasión de los que somos perezosos para servir y te haces nuestro esclavo. Tienes compasión de los que pecamos y cargas con las consecuencias de nuestros errores. Gracias, Jesús. Tienes compasión de los que nos cuesta entregarnos y te ofreces por nosotros en la cruz. Tienes compasión de los que tememos la muerte y con tu resurrección abres las puertas de la vida eterna. Tienes compasión de los que somos cobardes y miedosos y nos regalas la fuerza de tu mismo Espíritu. Gracias, Jesús. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de Santa Ángela de Foligno, les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz martes para todos.